la justicia, Aristóteles. Muy buenos días a todos y a todas. Es un honor darles la más cordial bienvenida al cuarto día del seminario jurídico sobre la vigencia y protección de los derechos humanos en el siglo XXI, organizado por el grupo Soy de CPC3 con la valiosa participación de los estudiantes de la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas. Durante estos días hemos compartido reflexiones, aprendizajes y debates que fortalecen nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos en un contexto tan cambiante como el actual. Hoy continuamos con este mismo entusiasmo y responsabilidad académica, convencidos de que el conocimiento y la formación crítica son herramientas esenciales para construir sociedades más justas y equitativas. Me complace anunciarles que estaré acompañándolos como moderadora de nuestra jornada matutina. Mi nombre es Stephanie Tapia y será para mí un privilegio acompañar el desarrollo de las ponencias y el intercambio de ideas que estoy segura enriquecerán a cada uno de nosotros. De esta misma manera, procuremos poner los celulares en silencio para poder disfrutar de cada una de las ponencias del día de hoy. En esta jornada tenemos el honor de presentar a la doctora Indira Ruiz, destacada profesional del derecho, docente universitaria y conferencista. La doctora Ruiz cuenta con licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Santa María la Antigua, doctorado en Derecho Civil, doctorado en Derecho Penal, doctorado en Derecho Procesal, doctorado en Derecho Administrativo y doctorado en Teología. Tiene maestrías en Derecho Civil, en Derecho Penal, en Derecho Procesal y en Derecho Administrativo. Cuenta con 4 posgrados en Docencia Superior, posgrado en Mediación, posgrado en Negociación y posgrado en Arbitraje. En su trayectoria profesional ha ejercido como jueza, asesora legal, consultora, litigante y fundadora de su propia firma. También ha prestado servicios en la Contraloría General de la República, la Gobernación y el Municipio de Colón, el Ministerio de Educación y la Autoridad de Protección al consumidor. La doctora Ruiz es además docente en Derecho en la Universidad de Panamá y en la Universidad Latina, con más de 20 años de experiencia y ha sido coordinadora de las jornadas de actualización jurídica. Es fundadora y expresidenta del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, capítulo de Colón. Como conferencista ha participado en congresos y seminarios nacionales e internacionales con temas de gran relevancia en materia procesal, constitucional, derechos humanos y la aplicación de la inteligencia artificial en el derecho. Con el tema Derechos Culturales, recibimos a la doctora Indira Ruiz, a quien agradecemos de antemano por compartirnos su experiencia y conocimientos, y le recordamos que tiene un tiempo de 45 minutos para su exposición, luego de lo cual abriremos un tiempo para las preguntas y respuestas. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien. Dormidos no creo. Pero yo creo que yo sí voy a tener que apagar ¿Cómo se llama? Empiezan los estudiantes a escribir que si va a escuchar la ponencia en la universidad, entonces se queda allí en el teléfono, ¿verdad? Buenos días. A ver, cuando me dieron el tema dije, cultural. Y por otro lado le dije a la profesora María Espada, profesora, me ponen una encrucijada, porque nos están violando tantos derechos humanos que este tema
me duele en el alma. Pero bueno, hay que hacer el estudio, ¿verdad? Porque si tampoco tenemos el estudio, entonces nos lo violan más, creo yo, o por lo menos hay una manera con el conocimiento de poder reclamarlos, ¿sí o no? Y en esta mañana yo primero quiero darle gracias a Dios por el día, ¿verdad? Que no son prometidos para nadie y que estamos aquí compartiendo un poquito de lo que leemos más que ustedes, pero eso no significa que dentro del auditorio no haya algunos que puedan saber un poquito más o tener un poquito más de conocimiento. Porque ya el conocimiento, por allá cuando estábamos en los 90 se hablaba de la era del conocimiento. Y precisamente cuando vino la globalización y todo esto, nuestras fronteras ya se hicieron como que no existieran, porque todo el mundo se podía comunicar con todo el mundo. Yo que tengo un poquito más de edad que ustedes, les contaba a alguien, ¿sabes qué? A mí me tocaba hacer mi trabajo de la universidad con una máquina, bueno, por lo menos a mí me tocó la eléctrica. Pero resulta que cuando te equivocabas en la cita abajo, tenías que hacer toda la página de nuevo. Porque erraste la cita. Y eso te tomaba horas. Primero redactar el trabajo y luego de ello pasarlo a máquina. Y cuando llegamos a la cita, tenías que pasar la página de nuevo si estaba errado. Hoy queremos hacer todo, déjalo así. Y eso es lo que a veces me hace hacer videos, hacer quejas, precisamente porque el derecho también ha quedado así, déjalo así. Y lamentablemente violentamos derechos humanos cuando no tutelamos una justicia realmente efectiva. Pero cuando empecé a analizar los derechos humanos culturales, me dije, nosotros aquí en Panamá, Colón sobre todo, tenemos un problema, y es que pensamos que el derecho cultural nada más es la semana de la etnia negra y ponernos un sombrero que nos tape toda la cabeza. Y eso es mucho más. Y lo más triste es que hay maestros que me duele mucho, que esa semana entonces le hacen hacer al padre gastar una cantidad de dinero vistiendo a los niños de una cosa que ellos no saben, que no tienen ni idea. Pero en ese derecho cultural yo creo que también tenemos derecho a decir, no, es que yo no me voy a vestir así. Entonces usted no le puede poner un 3 o un 2 a mi alumno, porque usted me está violentando mi derecho humano de cultura. Y una de las cosas que nos ha dividido siempre a los seres humanos, precisamente, es por causa de la cultura. Es porque tú estás un poquito más clarito y yo un poquito más oscurito. El término Adán, ¿saben lo que significa Adán? Si ustedes por algún momento pensaran qué es Adán y qué letras tiene Adán, tiene una A y lo demás es el ADN. ¿Se dieron cuenta? El ADN único para cada ser humano, que ahora nos lo están cambiando también. Y lo peor que no saben es que también tiene capacidad de cambiar su propio ADN. Pero lo cierto es que en Panamá lo único que existe de derecho humano cultural es ponerse el sombrero grandote ese. Y comparto esto porque quiero traer reflexión.
Es imposible que yo hable de esto y no hable de lo que tenemos y no hable de lo que les voy a exponer aquí, porque por eso les puse ahí abajo y en la cuarta revolución industrial. Porque ya todos aquí hablamos el mismo idioma y sabemos que derechos humanos, ¿verdad?, tienen varias generaciones, ¿verdad? ¿Sí o no? Y también sabemos que hay varias revoluciones industriales, también, ¿verdad? Entonces esas dos cosas van alienadas a llevarnos a unos cambios tan estructurales, pero tan que yo digo que regeneran y que están regenerando al ser humano. Yo no sé cómo vamos a quedar si así, no, dentro de un par de años, porque para allá que vamos. Pero lo cierto es que el pensamiento colonial se debe cambiar en ese sombrero. Por favor. Y yo no tengo ningún problema con colores, porque yo soy la menos indicada para ello. Y la menos indicada porque un profesor de maestría que hoy es el decano de la Universidad de Panamá me decía a mí, es que tú no pareces colonense. Y insistía tanto que empezó a decirme, porque hoy decano, Hernando Franco, me dijo, ¿pero tú dónde eres? Y yo digo, bueno, es que mi abuelita era de allá de Costa Rica, es que mi abuelito era de Managua, por eso que se está guerrillera. Y bueno, no huyéndole a la guerrilla y tal, al régimen de Somoza, por allá en esos años. Y después, entonces, tengo otra abuelita de las tablas. Y luego, mi abuelo, que vino de Jamaica y quedó en María Chiquita, Los Simpsons. Entonces yo tengo como 4 enredos ahí y descomplico. Entonces yo no me pongo en ese sombrero. Y nuestro derecho humano cultural, que es a participar en la cultura, sí, pero no me pueden imponer. A mí me duele cuando las madres gastan tanta plata en esa ropa y después me la ponen mal los chicos, que al otro año vuelven y gastan. Pero nosotros como abogados también tenemos un derecho a decir que yo no tengo que poner eso. No, yo me ubico, yo me pongo ahí en el Instagram, y me pongo ahí a ver con las caritas que se me combinan con el turbante que no se ve nadie. Pero son dos plumas y de oiga, me queda. Entonces, nosotros, sobre todo en Panamá, y lo vamos a ver ahora, ¿quién decía aquí que es químicamente puro? ¿Quién lo puede decir? Ninguno, ¿no? Y lo vamos a ver. Entonces, yo digo, bueno, no solamente voy a hablar de algo que aprendí en esos documentos que leyó la compañera, y es que cultura, fíjense, nosotros siempre hablamos de cultura, de defender la cultura, pero cultura viene de culto. Y para nosotros culto hoy es otra cosa. Vaya diferencia. Pero cultura viene de culto. Y era rendirle, ¿entendés?, a cierta deidad un tipo de veneración. O sea que ancestralmente hablar de cultura era rendirle a cierta deidad, sea la que sea, un tipo de culto, un tipo de adoración. Y eso, con el transcurrir del tiempo, yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué que acá en India tienen tanto Dios y acá en China tienen otro como otro? Y así. Y es que a través de la historia, ese lado de seres espirituales que se le manifestaban a los hombres, y los hombres los hacían en piedra, yeso, madera.
Y esa era la forma de rendirle culto a ese ser espiritual. Y guarda una estrecha relación con el medio natural donde aquella se manifestaba. Derechos humanos, ustedes pues, que están en el curso saben que se les conoce primero como ese derecho humano a la cultura y después es concebido como derechos humanos culturales. Y ahí se lo dejé así como sin una definición, pero sabemos que los derechos humanos culturales están dentro de los que se conocen como derechos humanos de la segunda generación. ¿Y por qué la segunda generación? Pues porque los primeros fueron los civiles y políticos, ¿verdad? Y los civiles y políticos eran más para pues el sufragio, exigir el voto. Pero acá, después de la revolución de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a generarse los derechos sociales, ¿verdad? Entre ellos la Declaración de Derechos Universales, pero estos derechos humanos culturales porque ellos no nacen solos, ellos nacen con los sociales, económicos y culturales. Y lo que se exige de ellos es que haya promoción, respeto, protección y garantía. Y por último, entonces nosotros lo que hacemos es constitucionalizarlos. Y constitucionalizarlos significa insertar ciertas normas dentro de ellos en las constituciones que son las cartas pues magnas de cada estado. Son la primera línea de ordenamiento jurídico de un estado, por lo menos en los países. Cuando uno constitucionaliza un derecho humano, sea social, económico, cultural, eso hace que se le llame derecho fundamental. Entonces ustedes no, porque los derechos fundamentales son derechos humanos insertos en la Constitución. Bien, nuestro objetivo entonces es determinar ese oculto, esa práctica a través del hombre y la costumbre, para que se reconozca entonces que esas costumbres van a ser esos derechos humanos culturales. Sí. En cultura, acá entonces saliéndonos del plano religioso, espiritual, cultura viene a ser esa condición del género humano, porque eso posibilita explicarse su alrededor y el rol que juega ante el mundo. Si yo no me conozco yo misma, como les acabo de contar de dónde viene tanto ADN mío, entonces ustedes pues se harán una idea de mí, pero yo tengo una historia, ¿verdad?, dentro de esa herencia sanguínea que hace ciertas características que otros no tengan en ese entorno o en ese ambiente. ¿Y para qué? Para la realización de las condiciones de la existencia tanto del individuo como de las sociedades. Por ello, la atención a las contribuciones que conlleva esa dignidad humana se han reconocido estos derechos para que se acceda y se proteja, por tanto como su manifestación. Bien, aquí entonces la cultura definida por las Naciones Unidas, y aquí puse alguna paisanito por ahí vestida así. Me lo regaló el dueño para nosotros, me regaló un sari y me lo puse y me parecía una de ellas. Entonces, digo, para las Naciones Unidas, dicen que se entiende cultura a ese medio de transmisión de conocimiento y el producto resultante de ese conocimiento, tanto pasado como presente. Es un elemento que facilita e impulsa el desarrollo sostenible, la paz y el progreso. Esto lo extraje de un observatorio que hizo en
México, que hizo la ONU en México, y está bastante completo. Y son estas las que reconocen pues el valor excepcional de su patrimonio construido y natural. Las comunidades manifiestan la importancia de sus usos, representaciones técnicas, ese sentimiento de identidad, y a través de estas industrias creativas y culturales, las mujeres del mundo, especialmente los jóvenes, se incorporan al mercado laboral e impulsan el desarrollo local y alimentan la innovación. Las Naciones Unidas siempre ha estado buscando cómo hacer el fomento y la promoción de los derechos humanos culturales. Y ellos son los primeros pues, que imponen ciertas reuniones a nivel internacional para ello. Bien, ¿cuáles son las características entonces que devienen de, son fundamentalmente derechos humanos? Que eso de las condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación, y yo creo que la idea de lo que más la gente se genera con esto de los derechos, como si nada más fuera por la discriminación, que es lo que les establezco. O sea, hemos realzado una ley y que limita cada vez que voy a uno de estos actos como funcionaria o algo, siempre veo que trata los motivadores de establecer de que no solamente se trate de celebrar un traje, sino también que se haga mención, porque lo que se está tratando es de que no haya discriminación, pero creo que más discriminamos al ponernos esos trajes que lo que realmente vale en un ser humano, su creatividad, su diseño, ¿no? Y lo que puede aportar para la sociedad de una manera importante y hacer el cambio, porque realmente la cultura la hace la sociedad, no es una estructura o no es una ropa, ¿no? Bien. Y por último, pues son derechos relativos a cuestiones de la lengua, y ahora lo vamos a ver en nuestra Constitución: la producción cultural y artística, la participación en la cultura, el patrimonio cultural, los derechos de autor, las minorías y el acceso a la cultura, entre otros. Y son derechos relacionados con la identidad individual y colectiva. Hay muchos lugares aquí en Colón muy históricos. En calle 3 estaba la casa que pertenecía a una de las que cosió la bandera. Nadie sabe eso. Y así nos vamos. Ustedes hoy ven el edificio ese que quedó en el municipio ahí hasta este quinquenio que pasó, el YMCA. Yo lo recuerdo de niña. En ese edificio había un restaurante de comida china muy elegante. Tengo en mi memoria esos platos. Y no era no había tantas cosas chinas, pero ese restaurante era muy importante. No sé si se acuerdan. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? Ay, está tan joven. Entonces, pues ya yo, gracias a Dios, metí mis papeles de jubilación. Ya, para entonces me está cobrando rápidamente antes de cualquier cosa. Entonces, me dicen, no, quédate 5 años más para. Yo no he dicho que 5 años, no voy a vivir los 5 años. Y la mañana no es para meterlo para nada. Bien, entonces seguimos. Y aquí, bueno, vemos esta es una foto de las Naciones Unidas, de un fotógrafo. Y lo que se busca es que ese ejercicio que nosotros estamos, a través de estos estudios, garantice sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política u otra índole, de origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Pero nosotros aquí en Colombia somos los que más violamos el derecho
llamamos culturales. Fíjense, yo fui al Seguro Social a solicitar mi formulario. Me dejaron 2 horas para entregar el formulario. Me llevo el formulario y me dice, lleve esto. Pero usted aquí tiene que quitar el apellido de casada. Y yo, no, yo soy viuda ya. No, tiene que quitar. Bueno, llego el otro día con el certificado. Me dice, ese está viejo, tiene que poner uno nuevo, con el escáner. Pero yo se lo puedo entender. Me fui a buscar uno nuevo, regresé otro día. Pero ese día que tenía el tiempo me consiguieron un número como a las 12:30 del día. Y cuando fui al otro día con el nuevo, como fui en la tarde, porque había trabajado, dice, te tiene que venir a las 8, que es que se reparten los tickets. Y me dice, tiene que venir a las 8 cuando se repartan los tickets. Y yo le digo que, entonces ante estos cambios trascendentales, dije, no, yo voy a ir a Panamá, porque realmente pierdo muchas horas, pierdo mucho tiempo. Fui a Panamá y lo primero que me dieron fue en una casetita así, ¿a qué viene? A los documentos de jubilación. ¿Cuánta edad tienes tú? ¿Cuándo cumple? Tal. Ok, venga aquí, llena este formulario y regresa a pagar el numerito. Lleno el formulario, llené el formulario en el carro. Me dice, pues traiga copia de cédula, saqué copia de cédula, quieta el chinito, ¿no? Saqué la copia de la cédula y me dieron el número. ¿Por qué fui a Panamá? No fui porque yo quiero avergonzar a nuestros paisanos, sino que simplemente yo tengo un alumno que hace la contabilización de cuánto en el Seguro Social en Panamá. Y él me dijo, pero ¿por qué la tratan así? Vaya a Panamá, profesor. Y fui, estando ahí también, le puse el línea. Oiga, como una hora me llamaron, porque yo veo bastante gente. Y ella tiene que llenar 4 documentos, que también me pareció arcaico eso. 4 hojitas y el formulario de entrega. Pero todo en el mismo día. Y me dice, vaya ya, y el certificado se lo encargan ahí mismo. ¿Cuál es la diferencia si hay más gente? Acá nada más habían 2 señoras atendiendo eso. No era de que había 5. Entonces, ¿quiénes hacen los derechos humanos culturales? Si no es el mismo individuo como ser. ¿Por qué? Porque el derecho humano cultural yo lo puedo reclamar como abogado, tanto individualmente, pero también como colectivamente. Como lo que vamos a tener pronto, una sanción de lo que pasó en Bocas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lo puedo reclamar, pero si yo como parte de este organismo completo que es Panamá, no pongo mi granito de arena y estoy sumiéndome en un sistema que caducó, en un sistema que no, yo tengo que hacer ese movimiento culturalmente hablando que me exige en estos momentos. Me lo exige. Y hay muchos alumnos que se quedan, no, la persona nada más usa la UP virtual. Oiga, pero sí que estamos pagando un billete por esa UP virtual. Y ahora, ¿sabe qué? A usted le mandan un correo y le dicen, tiene que mandar un formulario si usted va a usar la UP virtual. Pues claro, se carga porque acá somos muchos. Y entonces eso hace, entonces como los profesores no la usan, entonces
Pero para mí es más fácil. Yo compré un libro ayer que me costó $55. Yo le saco copia o lo escaneo, ¿verdad? Compañero allá que ha dado clases, lo escaneo, se lo subo a usted a la plataforma. ¿Usted sabe lo que yo le digo a usted? Que usted venga acá, saca fotocopia, que usted... Oiga, usted lo tiene a la mano, ¿por qué no le voy a hacer un servicio cultural a usted como alumno? Pero también me lo hago a mí, porque así yo también avanzo en el conocimiento que le estoy impartiendo a ustedes. Entonces, es un cambio de mentalidad, porque lo cultural se ha confundido con quedarnos quietos en lo que se hizo hace 20 años. Y les voy a demostrar que no es así en estos derechos en la cuarta revolución industrial. Bueno, yo no voy a hablar mucho de eso, a mí me apasiona el tema de acá arriba, la evolución de los derechos humanos culturales después de la Segunda Guerra Mundial. La primera constitución que tenía normas sociales de derecho laboral fue la Constitución de Querétaro, México, de 1917, y después la de Weimar, Alemania, de 1919. Yo siempre me preguntaba, y le decía a un profesor que ya falleció aquí, Solano, ¿por qué la Constitución de Querétaro, allá metido en México, sacó primero esos derechos sociales que Alemania? Le preguntaba porque me llamaba la atención que fuera Latinoamérica el que hubiera sacado eso, culturalmente hablando, que Alemania. Y él me contestó, lo que pasa es que México recibió a todas estas personas deportadas por causa de la guerra y las recibió y se fueron a varios lugares, entre ellos Querétaro. Yo estuve el año pasado en Querétaro, una semana, y me emocionó porque mi tesis hablaba de eso, mi tesis de licenciatura, que yo estuviera en ese lugar en donde se habría hecho esa constitución. Y no estuve paseando, estuve en temas religiosos. Y luego después la Constitución de Weimar, que también reconoció esos derechos sociales, económicos y culturales para proteger. Y uno dice, ¿y por qué esto es importante? Pues muy importante, porque resulta que gracias a que esos derechos estaban allí, años después trataron de poner una película que se llamaba La Mala Inmortal, que es mi tesis de doctorado. Y esa película entonces era como un trasfondo de los nazis. Entonces se pusieron en oposición mucha gente y se interpuso una demanda ante un juez y el juez lo negó. Entonces se fueron en amparo a un tribunal de allá. Y el tribunal decía que hay libertad de expresión, pero que se aplicaba la norma constitucional de derechos humanos que era la libertad de expresión al Código Civil de Alemania. Entonces de ahí nace un fenómeno que se llama constitucionalización. En alemán, sí, es mi tesis doctoral ese tema y tiene que ver con esto. Entonces, en términos precisos, los derechos culturales vienen a ser instrumentos convencionales, primeramente en el Sistema Universal de Derechos Humanos de la Carta de las Naciones Unidas, luego la Declaración Universal de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos. La Declaración de los Derechos Humanos de París, del 10 de diciembre del 48, en su artículo 27, entonces nos habla de que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. Fíjense que dice a tomar parte libremente. O sea, no tienes que obligar a poner el sombrero y a participar en el progreso científico y en los beneficios que deben resultar. Toda persona tiene derecho a esa protección de sus intereses morales y materiales y a las producciones científicas, literarias o artísticas que son autónomas.
Piensa que las montañas también son parte de esa cultura. Y nosotros no le damos importancia, tanto así que imagínense, en estos días casi se roban la India dormida. Ya la estaban midiendo. En todo este país nomás hay un relajamiento total en las instituciones que esto no se puede. Y evitaré hablar de nada. Derechos culturales, artículo 15. Entonces tenemos todo esto aquí, que los estados partes de ese pacto, ¿verdad?, reconocen esa protección a la vida cultural y que deben gozar de los beneficios del progreso científico, beneficiarse de la protección de los intereses morales y entre eso también el pleno ejercicio, pues ya ustedes saben esas palabras tan románticas, ¿no? La indispensable libertad para la investigación y el fomento y desarrollo de la cooperación de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales. Y bueno, la declaración de la UNESCO sobre la diversidad cultural, me gustó esto, por eso lo puse en rojo, debe ser considerada el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Y a mí me llama poderosamente la atención, porque si se dan cuenta, hay veces que tenemos tantos distintivos espirituales y que a veces uno nada más por el ropaje que tiene, uno los respeta, son monjes tibetanos, ¿no? Y entonces salió una señora, dice que había tenido no sé cuántos hijos de cada monje, y entonces uno se queda como que... O sea, los sistemas siempre van a terminar cayendo, pero no por parte de la creación del sistema, sino por el hombre que la habita. Igual que nuestro sistema jurídico. O sea, ya no hay uno que tiene la primera piedra, ¿no? Y que diga que usted no. El derecho a participar en la vida cultural tiene elementos tanto individuales como colectivos. ¿Y por qué les digo esto? Porque, fíjense, hace creo que 2 años, vinieron una delegación norteamericana al órgano judicial y o sea, yo no estoy obligada en que tú me impongas cosas culturales que nosotros ni siquiera legislativamente tenemos, como el matrimonio de parejas del mismo sexo. Yo puedo respetarlo, pero una cosa es respeto y otra cosa es que si no tengo una ley, tú me vengas a imponer a los jueces que yo tengo que hacer lo que ellos sientan. Entonces no condenemos a nadie, porque si vamos a hablar del sentir. Y estos jueces de cumplimiento me decían, profesora, aquí han venido de la corte, traídos de la corte unos personajes de Estados Unidos, para que cuando impongamos a algún tipo de esto no nos discriminemos yo no sé cómo, de lo que se siente que son flor, que son mariposas, que son cruces, así mismo usted debe tratarlo, dice. Entonces, si él se sentía mujer, usted debe de ponerlo en la celda con las mujeres. Eso que estamos que preñada con las 50 en una casa. O sea, estamos bastante complicados y enredados en el derecho. O sea, ¿usted qué reclama? O reclama que lo pongan allí como un derecho humano, o reclama que él, si yo estoy en un centro de eso, yo no tengo por qué tener a un hombre dentro de eso. Que se sienta es una cosa, pero eso nos trae problemas en la cultura.
una paternidad y adentro, ¿qué es? ¿Sí? Entonces, es bien delicado, o sea, eso no es tan sencillo cambiar patrones y decir que porque son derechos humanos culturales, que yo tengo derecho a que se me respeten esos afectivos que se caracterizan en una sociedad y los modos de vida. También tenemos a participar cultural y como les dije, yo puedo reclamar estos derechos individuales o colectivos y se puede ejercer como individuo en asociación a otros, comunidad urbana. Y los estados deben prestar atención a esos derechos culturales de los grupos minoritarios e indígenas y proporcionar oportunidades tanto para preservar su cultura como para formar su desarrollo cultural y social, incluyendo la relación con el lenguaje de la tierra y los recursos. Y ustedes ven que aquí a lo que más se le viola esos derechos son a ese grupo. Le invaden tierras, le tratan de quitar algunas prácticas, ¿no? Y lamentablemente nosotros no le damos la categoría que se le debe de, y por eso Panamá ha sido condenada. Ustedes saben que Panamá ha sido condenada por no proteger las tierras de los indígenas. ¿Saben que Panamá ha sido condenada? Panamá es el país que más condenas tiene de violación de derechos humanos, de no investigar cuando se trata de homicidios. Uno de los semilleros que se realizó, que aquí en Colón fue una compañera, no sé qué habló ella, creo que fue ella, que fue algo de la invasión, porque el tema era justicia para la paz en Colombia, y yo llevé a unos estudiantes de la Latina. Traigo el tema porque el tema de nosotros fue 4 indígenas que eran sailas, o sea, que eran jefes, que los mató la guerrilla. Estos 4 sailas representaban la danza, uno enseñaba la danza, el otro enseñaba música, el otro enseñaba a hacer los instrumentos musicales. Y ellos, como tales, fueron asesinados. Y nuestra propuesta en ese semillero fue que la Justicia Especial para la Paz nos resarciera en Panamá, a través de una escuela, esas muertes de esos 4 sailas. ¿Y por qué? Porque ellos, esa justicia para la paz era para poder imponer, pero no sanciones de tipo penal de cárcel, sino que la misma justicia debería imponer de cómo culturalmente iban a devolver, porque allá en Colombia se les quitan muchas tierras a estas personas. Y nosotros en ese semillero hicimos ese trabajo, se llama Paya y Pucu, las muertes de esos indios que fueron, de esos 4 sailas. Pero ¿por qué era importante? Porque representó, la muerte siempre va a ser, pero representaba la cultura de ese pueblo, porque tenían el maestro de danza, el maestro de música y el maestro de hacer los instrumentos musicales, esos que ellos soplan, ¿no? De viento. Entonces, sí tenemos ese problema. Bien, en el caso de los derechos humanos, como también se ha reconocido su plena efectividad, no implica que tales derechos sean normas programáticas, ¿no? Que impliquen la obligación mínima, y tenemos entonces ¿qué es lo que debe disponerse en cada uno de ellos? Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y idoneidad. Idoneidad. La disponibilidad es que tengamos esos espacios culturales en donde se puedan desarrollar, ¿no? Incluidas las instituciones, la biblioteca, museos, teatro. Bueno, ya nosotros tenemos nuestro espacio ahí
en el antiguo Albert Bravo, ¿verdad? Acceso a que no se discrimine, haya accesibilidad física, económica y de información. Aceptabilidad es en relación con las medidas para hacer realidad los derechos culturales. Los estados deben mantener consultas con las personas y comunidades involucradas para asegurar que éstas acepten las medidas para proteger la diversidad cultural. Adaptabilidad, y es que eso tiene un enfoque flexible de esos derechos y de esa diversidad. Fíjense, ahí dice: felicidades Panamá, hoy celebramos con alegría el bicentenario, siendo, y esta palabra ahora en la generación de ustedes significa otra cosa, pues no sé si algunos lo saben, pero en los años 70, 80, solamente se hablaba de eso: crisol de raza, crisol de raza, crisol de raza, crisol de raza. Pero ¿saben qué? Es que había que cambiar la mentalidad en ese momento. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una constitución de la era republicana, la de 1946, totalmente discriminatoria, ¿verdad? Porque esa constitución dice: se prohíbe la raza negra, amarilla, así textual. ¿Lo sabían? Sí. Esa constitución no lo dice Tirano, ahí lo busca en la constitución del 46. Dice: se prohíbe la raza negra, amarilla. Aquí había una profesora, Yolanda Anderson, ella fue su directora, creo. Y Yolanda me enseñó el pasaporte de su abuela. Y con el sello que dice: raza prohibida. La negra. Entonces, fíjense, nosotros tenemos una constitución, así que en el 45 pasó eso. ¿Qué pasa? Entonces en 60, 68, bueno, ya Torrijos hizo un movimiento ahí estratégico y entonces empezaron a ver más a los indiecitos, a los negritos y tal. Los blanquitos, bueno, estamos igualitos ahora, ¿no? Pero lo que ocurre, ¿usted cree que es mentira? Mire, esto es tan violento, pero tan violento, que yo interpuse un amparo de garantía contra una juez de Colón. Y yo sabía que ese amparo, a pesar de que yo tenía la razón, me lo iban a negar solamente porque decía: mira, yo soy realista. Entonces yo le dije a un profesor de la Universidad de Panamá, muy amigo mío, muy respetado, y que no ha perdido ni un amparo. Y entonces yo le dije: uy, Osvaldo, a veces lo traigo para acá, Osvaldo, ¿saben qué? Como son 3 indiciados, mete tu amparo del otro. Y el mío me lo negaron. Y el de Osvaldo lo admitieron. Y usted me va a decir que no hay discriminación. Oiga. Entonces acá desde el 46 era un punto. Del 46 en adelante, yo no tengo ningún complejo, simplemente digo la realidad y no soy tonta. Lo que quiero es ganar, no me importa cómo. Pero no es justo. Entonces, y después me considero el mío arriba, porque ya no tenía de otra. Y la idoneidad, y aquí le puse el jampado en su madre para los que tienen hambre como yo. Porque fíjense lo que habla de idoneidad. Dice que la idoneidad de los derechos culturales es el consumo de alimentos, el uso del agua, la provisión, servicios de salud, educación y el diseño de construcción. Ya, o sea, usted se siente que sus derechos culturales, si usted mismo se mete su sumay en la mañana,
Usted va a los restaurantes chinos estos en Panamá, el Zulí, yo no veo chino, yo veo puro panameño. ¿Sí? Pero eso no viene de ahora. Yo recuerdo cuando yo era niña, que yo me impresiono con las cosas que hace Dios siempre, porque cuando yo era niña mi abuelita me llevaba al mercado. Bueno, el mercado era muy limpio y eso, no como ahora. Y el mercado, eran muchos chinos que habían en el mercado. Nosotros tuvimos un ministro, Jorge Federico Lee, un especialista en Derecho Laboral. El papá tenía una tiendita ahí. O sea, ellos tienen una historia en Panamá y en Cuba. Pero lo que sí les digo es que yo no soportaba ir al mercado porque es que esos chinos gritaban. Y gritaban. Y yo decía, yo no entiendo cómo ahora hasta entiendo chino. Y antes no entraba en esa frecuencia. Pero lo cierto es que sí comemos su comida y nosotros pues, yo no sé si le van aunque su maíz en Chile es más rico que acá, el camarón se lo ponen arriba, ¿no? Yo para contar. Y entonces, bueno, tenemos, en esa idoneidad tenemos los alimentos, el consumo del agua y la salud. Sí. Fíjense que en cuanto al agua, yo quería decirles algo. Nosotros ahora tomamos agua de botella, pero ¿usted sabe cuál es agua de botella? De la misma de nosotros. Porque el único país que se tomaba agua del grifo era Panamá. ¿Y saben qué? Nosotros esa agua del grifo se la vendíamos a los barcos. No sé si alguien trabajó en la autoridad marítima de ese tiempo, pero esa era la agua que le vendíamos a los barcos. Por eso Panamá tenía tanta plata. Ahora traemos el agua de Francia. Bien, y derecho a la ciencia. Entonces, ese derecho a la ciencia nos hace que también ese progreso científico entre todos estos derechos culturales, sus metodologías y herramientas. Porque la ciencia nos va a llevar, oigan, esto yo estaba viendo en Instagram, encontraron debajo del agua unas tumbas de los faraones, de espectáculo. ¿Qué será traído para eso? Seguimos. Bien, el Consejo de Derechos Humanos en octubre del 16 entonces aprobó por unanimidad que una resolución que exhorta a todos los estados que respeten, promuevan, protejan el derecho a toda persona a la vida cultural. Y pues ya ustedes conocen esa agendita del 2030 disfrazada, es un disfraz para el derecho sostenible y reconoció a toda persona los derechos culturales, a la ciencia y a la protección de los intereses de la autoría. Seguimos. Bueno, aquí la constitucionalización en Panamá, vamos a ver cómo pasó esto. Seguimos. Bien, en Panamá los derechos culturales se encuentran en el título segundo, en el artículo 80 de la Constitución. Dice que todos tenemos derecho a participar en la cultura y en la participación. En eso tenemos otros artículos, el 83 que habla de la ciencia y la tecnología como desarrollo cultural y las manifestaciones artísticas, filosóficas y científicas. No se limita solamente a eso. Obras artísticas también lo tenemos dentro de la Constitución. Para ir rapidito, pues ya se están cansando. Acá tenemos otro, el artículo 89, los medios de comunicación, el idioma, en el artículo 82, español. El 83 que habla del desarrollo de la ciencia, el patrimonio histórico, en el 85 la cultura física, ¿verdad? Mediante instituciones deportivas y tradiciones folclóricas y comunidades indígenas. Eso es hasta el 90 que tiene nuestra Constitución. Entonces el general Omar Torrijos creó una entidad que se llamaba INCUDE. Yo le digo del 68 para acá, porque antes la 47 para adelante, al 72, hasta el 68 el golpecito de Estado y tal. Entonces el instituto, yo crecí viendo todos los domingos un programa que se llamaba Todo por la Patria, todo por la patria, todo por la patria. Entonces, yo creo que por eso quería ser policía.
Esta era una entidad que tenía personería jurídica, patrimonio y autonomía en su régimen interno. Bueno, aquí tenemos culturización panameña en INAH. Se dan cuenta que esta ganó no sé qué premio, ¿no? Por fin una paisana, pues y aquí les pongo esta. Entonces el INAH fue creado y después, más adelante, que ya ustedes saben que el INAH, yo tengo mi certificado de 1983, de 400 y pico de horas de teatro. Tenía yo por ahí como 9 años, 11 años, como sí, en el 70 y pico. Yo tuve en el INAH en ese teatro. Casualmente hay una obra que está haciendo Chun, y yo estudié con Chun en el INAH en esos años. Y bueno, entonces no es hasta, mire hasta cuándo, hasta el 19, la ley 90, que crea entonces ahora el Ministerio de Cultura. Gracias a Dios no se le ocurrió cerrarlo. Entonces, como entidad rectora del Estado en materia de promoción, derechos culturales, las expresiones culturales, el patrimonio panameño, el diálogo intercultural. ¿Ustedes saben por qué Panamá Colón está así destruido? En ese tiempo yo trabajaba en la gobernación, en el gobierno de Martín. Y entonces, no sé, Miguel Bush tuvo algo que ver con eso también. Pero entonces vino Rubén Blay, como él era el ministro de cultura en ese momento no se llamaba eso. Era de turismo. Bueno, y él entonces se vino para la gobernación. Se sentó ahí con Catalina y tal. Oiga, y agarró y empezó a poner un pocotón de edificios. Dije, patrimonio. ¿Qué patrimonio? Mire, más caro sale reparar que tumbar y hacerlo igualito de nuevo. Es que sale más caro. Yo vivo en una casa mi casa tiene 50 años, mi edad, 56 años. Y, o sea, yo estoy pensando si la tumbo o si... Porque es que los hierros de ese tiempo eran buenos, está buena, pero usted ve cómo está eso allá en Calle 5, ¿cuántos años ha demorado en Bolívar ese edificio en repararlo? Mire cómo está el de acá, que no tuvo. Aquí yo no puedo desahogar. El Varela que le puso el letrero ese. Oye. Yo también me quiero desahogar. Sí, yo me estoy desahogando. Y es porque en la calle ya usted no ponía más. Le pega. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos un atraso. Sí, porque es que hay que buscar por qué estamos así, culturalmente hablando. Entonces, les cuento algo. Yo también pude haber salido con una pancarta y decirle, bueno, mi abuelito fue el maestro de obra de las 4 potencias. Eso es cultura, ¿sí o no? Sí. Mi abuelito fue el maestro de obra. Y me dijeron hasta que borracho llegaba en matemática tirada. Se parte de mi patrimonio, me la tumbaron. Ajá. Pero después yo le cuento políticamente por qué están haciendo todo eso. Entonces, después tenemos la ley 175 del 2020, que entonces ella va a diseñar una política pública inclusiva para las expresiones culturales, creativas, el patrimonio cultural panameño y la cooperación cultural internacional. El Ministerio de Cultura, mire todas las direcciones que tiene.
me quedé impresionada, tiene artesanía, cine. Ese sí sabía porque mi hijo es cineasta. Entonces cuando terminó la licenciatura, lo llamaron para dos congresos internacionales que había seminarios y él los tomó, hasta el hotelito le pagaron en Panamá. Eso lo vuelve a estudiar, eso le pagan tu hotelito, tu cosa. Derechos culturales, economía creativa, artes, museo, patrimonio cultural, asesoría legal, cooperación técnica, equiparación de oportunidades, informática, infraestructura, relaciones, recursos humanos y auditoría interna. ¿Qué es importante aquí? Pues que también está el tema de el reconocimiento de las obras. O sea, eso antes pertenecía al Ministerio de Educación, ¿se acuerdan? Ahora ya no. Antes usted llevaba su libro escrito y lo llevaba al Ministerio de Educación, pero ahora no. Ahora usted lo lleva al Ministerio de Cultura para registrarlo, para que se le reconozca. Seguimos. Y bueno, viene algo de la salsita nueva, más que la retórica que hemos vivido. La cuarta revolución industrial y los derechos humanos culturales. Comenzando con la primera, en 1786, con la aplicación de la máquina de vapor. Después viene la segunda revolución industrial, que era de la electricidad y el surgimiento de la industria petrolera. Y tenemos la tercera, que tiene que ver con los medios de comunicación, la implementación de la electrónica y la cibernética y el surgimiento de los antibióticos. Y por último tenemos aquí lo que queremos hablar de la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con la velocidad, alcance, impacto y transición de los nuevos sistemas tecnológicos que pretenden automatizar los procesos. Bueno, ya nosotros vivimos eso, ¿verdad? Nosotros tenemos una justicia automatizada, ¿verdad? Hoy en día, y ya usted puede interponer su demanda en su casa a través de la plataforma SAC, ¿verdad? Yo hago mi demanda, la firmo, la escaneo y la subo a la plataforma. Eso sí, tengo que saber derecho procesal para saber la jurisdicción, la competencia, donde lo voy a subir, porque hay que preguntar jurisdicción, competencia, y tienes que saber eso para poder introducir la demanda en la plataforma. Entonces, ya nosotros tenemos esta tecnología en nuestra justicia. Si yo quiero pedir una audiencia de vulneración, porque a un cliente se me le están pegando en la cárcel o me le están haciendo una vulneración, una fiscal que no cumple con los procedimientos, yo tengo que entrar a la plataforma Spatemix y el fiscal me tiene que haber vinculado a la plataforma para poder yo pedir la audiencia. Porque esto es importante, fíjense, encontré un caso en Panamá, en la Fiscalía en Panamá, y cuando empiezo a leer, el primer abogado, al darse cuenta que el caso estaba prescrito, hace un escrito al fiscal y le dice: el caso está prescrito. Y la fiscal lo ignora. Pero el abogado pasaron 2 o 3 meses y no hizo nada. O sea, le metió el escrito, eso está prescrito, obvio. Debemos tener lealtad procesal, y la fiscal debió contabilizar y decir: sí, se me prescribió, chao, adiós. Cerrarlo. No lo hizo. Luego de ello, entra otra abogada y le dice: aquí está el poder que tenía el señor para actuar y además está prescrito. La fiscal le dice: yo investigo según el artículo 5 y hago lo que me da mi gana, en resumen. Y luego, a pesar de que tiene prueba de que no es delito, a pesar de que tiene prueba de lo otro, la fiscal acusa. Pero ¿qué pasó? Que estos 2 abogados, ninguno agendó una audiencia ni de vulneración, no agendó una audiencia de esto, y no sé si es que los abogados no sabían, porque ellos tienen la obligación de que si no les contestan el escrito, pues agende para que el juez de garantía vea lo que está haciendo la fiscal. Para eso son las separaciones de funciones. Entonces, ¿qué tenemos? Que en esta cuarta generación ya tenemos todo automatizado. Nuestro sistema de justicia civil y penal está totalmente automatizado. ¿Sí?
La cuarta revolución industrial entonces modifica de manera vertiginosa nuestra sociedad, incluyendo el sector cultural. La transformación digital genera oportunidades al ecosistema. Como yo les digo, ya entonces usamos la plataforma de la universidad, yo les subo el capítulo que debe leer y entonces vamos en avanzada, ¿verdad? Y además usted se queda con sus notas en su plataforma y después no me tiene que estar llamando a mí para decirme que me calificó mal. Cuarta revolución de los derechos. Sí. Entonces, derechos de la cuarta revolución, ¿qué es eso? Dice, la que se le denomina la revolución digital y tiene como base la tecnología convergente, automatizar las formas, las máquinas entre sí, y en esta etapa se utiliza el Internet de las cosas, los metadatos, como la comunicación para abrir paso a la inteligencia y la robótica. Ahora, nosotros estamos súper atrasados con respecto a otros países. Argentina prácticamente tiene todo su sistema de justicia automatizado. Y esto viene de hace mucho tiempo. En Estados Unidos casualmente tomaron a una jueza que era muy seria en familia y extrajeron todos los fallos de ella y los introdujeron en una inteligencia porque claro, la inteligencia sigue produciendo en base a ese pensamiento racional de ella, y ya crearon un robot. Por ejemplo, en Inglaterra, pues casi todos, en Estonia, ¿sabes que en Estonia tienen una máquina en donde usted mete su demanda ahí y el demandador le contesta y la máquina le falla el caso, si es de esto de cobro y estas cosas que eso. Ya. Entonces, es muy rápido, ya, o sea, estamos muy atrasados en eso. Sí. Pero esta cuarta revolución industrial, vuelvo y repito, es un proceso que se encuentra actualmente en la humanidad y las empresas se adapten a esa sostenibilidad, la ayuda de la tecnología, la robótica, la nano. Ustedes ven que ya ustedes que yo me pongo a hablar de que, ay, tengo ganas, aquí, yo digo, ay, tengo ganas de comer sushi, no sé dónde ir, al ratito de vista le salen como 4. Y para facilitar esos contactos inmediatos de la cotidianidad. Sí. Pero ahora es muy fácil vivir, ¿no? Cosas que se generan hoy que impactan los derechos humanos culturales. Discriminación, IA y creaciones IA. Vamos a ver entonces el caso Loomis y la propiedad intelectual generada por la IA. ¿Por qué? Porque es que los derechos que nosotros conocemos culturales no se quedaron en las danzas, vestidos y ropa. Ahora han cambiado, están cambiando la sociedad, pero también con la cuarta revolución también están cambiando las decisiones judiciales. ¿Qué significa esto? El caso Loomis. Este es un sistema, el COMPAS, ¿verdad?, que realizó una evaluación algorítmica del riesgo de reincidencia de Loomis. Loomis fue condenado a 6 años de prisión porque se le impedía que el acusado impugnara la validez científica y la exactitud de dicha prueba, así como la discriminación del sistema de inteligencia artificial que era vulneradora del debido proceso al tomar en cuenta el género y la raza. Fíjense cómo esto también involucra la discriminación en la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que aparentemente el que había creado esa valoración en COMPAS era una persona que pensaba que porque el tipo tenía un cierto color y porque tenía un género era capaz de incumplir el depósito domiciliario, por así decirlo, más que cualquier otro. Entonces ahí ellos lograron revocar eso probando que la inteligencia artificial estaba discriminando y violándole el debido proceso. Entonces, las partes deben ser informadas y posteriormente asentir expresamente a su empleo o vista de otra forma, podrán libremente rechazar su utilización. O sea, que no me utilicen la inteligencia para valorar si yo voy a cumplir o no un depósito domiciliario, porque con eso estaban tomando en cuenta el género y la raza.
empleo de la IA para un proceso penal a efectos de acordar una medida cautelar sobre el investigado que se calcula y predice el riesgo de incumplimiento de la medida cautelar y de la posible reincidencia. La defensa del acusado en cuestión del empleo de dicho sistema de inteligencia por vulnerar el debido proceso, ahí me equivoqué, ya tenía sueño, y derecho de defensa no permitiendo que el litigante pudiera excusar. Entonces se revocó. ¿Por qué? Porque él decía que por causa de su raza y por causa de su género, él iba a incumplir y por eso no se le debía dar el depósito domiciliario en vez de quedar detenido. Sí. Bien, ¿qué pasa? En propiedad intelectual también los derechos humanos culturales se vienen a ver vulnerados. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que usted, si es pintor, si es diseñador, no va a estar contento con que usted vaya a un concurso y en ese concurso el que gane sea la IA. Entonces, en el año 22, en la ópera de teatro espacial, la imagen generada por la IA ganó el primer concurso de arte anual de la Feria del Estatal de Colorado. Esa es la imagen, tiene un nombre, Teatro de Ópera Espacial. ¿Por qué de ópera? Porque esta es la ópera del siglo XVIII-XIX. Y allá está el espacio. Entonces eso lo creó la IA. Porque tú le dices a la IA, o sea, quiero que me diseñes algo del pasado y del presente o del futuro. Y entonces creo eso y eso ganó. Entonces ahí, pues aquel que pintó su obra compitiendo con la IA, aunque se alegaba de que el ingenio de pedirle a la IA eso fue de él, no de la IA. Sí, ya terminando, en la imagen generada por de la IA que ganó el concurso no tendrá derecho de autor. Entonces, ahí se formó otro debate en el cual pues dice que había requerido que él mismo y no la máquina, pues lo que les expliqué, pues una serie de indicaciones y todos los elementos tradicionales. Así que lo que se le sancionó fue con decir que eso no va a llevar tu nombre como creador. Y por último, para terminar, pues fíjense, esta foto de este flamenco ganó el concurso de arte con IA, pero hay un problema, es de verdad. Que resulta que el señor sí tomó una foto de verdad, en fotografía, pero participó en el concurso de IA. Entonces, ¿qué ocurre? Que él, la foto decía que era irreal, no era irreal. Él se había metido para arrancarse y entonces esa era una foto real, pero él participó en el concurso, sigamos para que vean el concurso que participó. Dice que participó Maisa Stray, artista multidisciplinario, sorprendió a la comunidad artística al presentar una foto real en la categoría de inteligencia artificial, o sea, al revés del concurso de fotografía Awards, y ganó el premio en el evento. El hombre, quien viajaba en el mundo tomando fotografías, eligió la imagen de un flamenco rascándose el vientre en Aruba, titulada Flamigón, para desafiar el creciente impacto del arte generado por la tecnología. O sea, esa sí era real, pero él la participó como que hubiera sido una de inteligencia artificial. Y después le dijo, no, es real, no era de la IA. Y con esto, pues, el pensamiento es más que una revolución cultural que una revolución tecnológica. Gracias. Espero le calla. De esa misma manera, abrimos el compañero de preguntas. ¿Considera usted